la señora María Bernarda Silva, quien nos va a dar un saludo a todas ustedes y en especial a nuestro invitado del día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenos días. Es un agrado para nosotros poder estar comenzando a desarrollar este conversatorio. En primer lugar, voy a dar la bienvenida a todos los presentes en nombre de la Dirección de Personal y en nombre del Departamento de Bienestar del Personal. Espero que sea una grata experiencia, un espacio de conversación y de aprendizaje respecto de todo lo que nos tiene que decir el doctor Mario Calvo, a quien por supuesto le agradezco y le doy la más cordial bienvenida a este espacio, y espero que todos nosotros aprovechemos esta instancia de conversación, como les dije, de aprendizaje, porque a todos nos afecta o nos involucra el tema que se va a conversar en este momento. Así que esas serían unas breves palabras solamente para no quitar más espacio a la persona que nos acompaña, que es especialista en el tema que vamos a ver y que yo no voy a presentar, se lo voy a dejar a él. Y nada más que agradecer la presencia de todos y adelante para que podamos participar rápidamente de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, María Bernarda. Yo voy a empezar con una presentación chiquitita, un poco con la idea de que conozcamos más o menos lo que es el mundo de las vacunas, porque habitualmente las personas reciben una serie de estímulos que hablan más bien de la efectividad, números, porcentajes, algunas reacciones adversas terribles que pasan en alguna parte. Entonces se hace difícil a veces mezclar esto y da la impresión que los que trabajamos en vacunas estamos muy despreocupados de esto y solo nos preocupa poner un número de cómo resultan. Quiero mostrar las cosas que pasan día a día en estas conversaciones. Así que voy a compartirles pantalla en un minuto. Un segundo, diría yo. Ahí. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. ¿Cuál es la vida real de lo que pasa día a día con las vacunas? ¿Ya? La verdad es que nosotros empezamos a conversar en junio del año pasado emitimos el primer documento respecto a cómo se iba a ver la realidad de las vacunas. ¿Ya? Y el comentario cuando la empezamos a poner es que si llegaba una vacuna, hubiera una vacuna y no se había planificado eso, iban a estar apedreando el Parlamento y la moneda a la gente el día siguiente ante la inexistencia de una política o una posición o por querer ser el primero en vacunarse. Así que eso fue uno de los primeros documentos que se emitió, fue creo que el 29 de junio, y de ahí vimos cuál va a ser el escenario que iba a haber cuando llegara una vacuna, y teníamos claro que uno de los escenarios que era inevitable que hubiera, era este. Gente reclamando de que venía una vacuna asesina, sin pruebas, y que iba a ser tremendamente letal. Y eso es una cosa que las personas tienen todo el derecho de plantear y señalar, porque obviamente es un proceso que es complejo, y si uno no tiene claridad y transparencia, es difícil interpretarlo. Así que en cierta manera estábamos psicológicamente preparados para ellos, para ser desprestigiados, pelados, y etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas también que ha sido compleja en el desarrollo de las redes sociales y que ha permitido medirlas es que se sabe que el crecimiento de las redes o sitios que van contra las vacunas tiene un crecimiento mucho más rápido de lo que se hace el crecimiento de los sitios que trabajan en vacunas y su entrega de información. ¿Por qué? Porque la entrega de información de los que creemos las vacunas es tremendamente lenta porque tiene que generarse, revisarse, pasa como por 4 tipos y se cerciora que esté correcta. En cambio, nosotros escribimos a veces una respuesta, algo que ocurrió, que se proclamó sobre las vacunas en el año 98, por ejemplo, la respuesta demora 2 años y no pasan 2 horas desde que dimos la respuesta cuando ya hay un contraargumento de otra cosa terrible que se supone que pasa y que hay pruebas terribles de que ocurre, y de nuevo hay que revisar, y pasan meses y meses hasta que se puede tener una respuesta clara, hasta saber claro si eso es así o no. Bueno, pero de las cosas demostradas, si uno mira el conocimiento que hay, que existe y que es seguro, digamos,
de las vacunas es que si el segundo, yo le puse mayor impacto, la verdad es que las vacunas son el segundo intervención con mayor impacto en la salud pública, ¿ya? Todos estarán preguntándose cuál es el primero. La verdad es que el primero en las sociedades con más impacto es la introducción del agua potable, ¿ya? Pero después de este, lo más marcador es una sociedad que empieza a invertir en vacunas. ¿Por qué? Porque tienen lo que se llama el costo-beneficio muy marcado del beneficio. O sea, generalmente uno dice, ¡ay, que son caras las vacunas! Invierte. Efectivamente, las vacunas, a medida que van perdiendo las patentes, se van haciendo más baratas y es más fácil acceder a ellas. Pero a pesar de eso, generalmente uno invierte en esto y curiosamente recupera plata, no pierde, ¿ya? Y una vez cuando ya hemos introducido unas vacunas nuevas, en el 2019, en el comité del asesor del Ministerio de Salud, estábamos considerando que estaba muy caro el programa nacional. Entonces estamos diciendo, oye, tanta plata, y alguien calculó que era más fanático que otro, y calculó que ese el sueldo de Cristiano Ronaldo pagaba casi el 100% del programa de vacunas, o sea, pagaba como el 98%, ¿ya? Así que Cristiano Ronaldo, si llega acá, bueno, no sé el sueldo que tiene ahora, pero que tenía el 2019 al menos, podía venir a Chile y decir, ¿sabes que yo me pongo con el programa de vacunas para Chile? ¿Ya? Lo curioso es que nosotros consideramos súper racional que Cristiano Ronaldo, decimos cómo puede ganar eso, pero nos encantaría que uno de nuestros hijos jugara bien así el fútbol y ganara eso. Y lo encontraríamos justo. Pero a veces encontramos injusto que se gaste tanto en vacunas. Eso es lo que llama la atención de nuestra forma de pensar. Y la verdad es que, mostrando vacunas antiguas, por ejemplo, la difteria, es una cosa que era una enfermedad muy conocida, ahora ya no se habla porque nadie la ubica. Pero se suponía que mataba aproximadamente, según los registros históricos que hay, podía matar perfectamente en forma habitual más o menos una de 40 personas, y cuando había brotes, mataba hasta un tercio de los niños de la zona. La vacuna fue desarrollada exactamente hace 100 años, y ya no se habla de este tema, y la disponibilidad amplia estuvo recién en el año 30. Y la verdad que si uno ve el impacto desde que se produjo, desde que empiezan a vacunarse los niños, piensen, que baja más o menos de este pico de 200.000 casos, año 21, que baja la mitad, o menos la mitad pasan más o menos 10 años, ¿ya? Nosotros queremos que la vacuna del COVID nos resuelva el problema en meses, y la verdad es que estamos luchando por eso, y por eso se están haciendo programas de vacunación masivos. Pero ya prácticamente todos estos últimos años, del 80 en adelante, son estos gráficos que ya los casos se contaban en Norteamérica en menos de una decena. O sea, son prácticamente una vacuna que pasó a ser desconocida. O sea, una enfermedad que pasó a ser conocida por una vacuna. Este es el caso del sarampión, esto, si no me acuerdo mal, no me acuerdo si en Norteamérica o Reino Unido, pero ustedes fijan que rápidamente empieza, al introducirse la vacuna en forma masiva, a bajar los casos, hasta que finalmente ya en los años 88, 90 prácticamente desaparece. Hasta estas fechas. ¿Por qué? Porque en esta fecha Andrew Wakefield empezó a hacer publicidad adversa de que esta vacuna producía autismo, ¿ya? Y la verdad es que uno tiene la fe de que las vacunas en general andan bastante bien para todo, porque históricamente han logrado controlar la mayoría de las enfermedades que se desarrolla vacuna. Esto es cuánto prácticamente se ha eliminado de las enfermedades en relación a que existe vacuna. Difteria, hemofiloinfluenza, que para los que nacieron antes del año 90 era un temor tener en la niñez una meningitis por hemofiloinfluenza, prácticamente no existe. La polio, que prácticamente está erradicada en este momento, de las 3 cepas de polio solo queda una en el mundo, y esta vacunación de polio se dañó terriblemente por la pandemia actual. La rubiola prácticamente desaparecía. Sin embargo, como mencionábamos, lamentablemente a medida que las enfermedades van desapareciendo, empiezan reclamos adversos públicos que las vacunas están matando a las personas, de que las vacunas están creando daño y que esas enfermedades ya no existen y no tienen importancia. El problema es que ocurre esto de que se crea publicidad adversa e inmediatamente en cuadros muy contagiosos como es el sarampión empiezan a producirse casos. El sarampión nosotros lo vemos actualmente como una enfermedad leve, pero se sabe que tiene una mortalidad que puede andar más o menos con tecnología actual en 3 cada 1000 casos, sobre todo con neumonias muy graves en sarampión. Y son más graves en los adultos que en los niños. Nosotros perdemos el concepto porque están las enfermedades infantiles, pero los adultos pueden ser bastante graves. Varicela, me ha tocado ver casos de mortalidad, por ejemplo, con neumonía también, que es otra enfermedad viral muy contagiosa. Y es así que cada enfermedad tiene su comportamiento. Entonces, de las que tenemos el sarampión, que es muy contagioso, entonces tiene lo que se llama un R0, que es muy alto. O sea, cada caso contagia en promedio entre 15 a 17 personas. Y mientras más alto es el R0, significa que tenemos que vacunar más porcentaje de la población.
¿ya? Por eso que para el COVID, que se le calcula, se han hablado de R0 más o menos de 1.5, eso no, uno calcula más o menos cerca del 70%, pero en condición natural, el R0 del COVID se piensa que puede andar por 2.5, es lo que se estima, ¿ya? Así que en el COVID-19 nos dijeron 70% de población inmunizada de rebaño. Acordémonos que esto sí es para la cepa basal y no están consideradas las variantes. Cuando pasó la primera ola acá en Santiago, que fue enorme y espantoso, la verdad que la población que quedó inmunizada con anticuerpos producto de la inmunidad natural, que sabemos que decae después de 6 meses, fue alrededor del 10%. O sea, si uno espera, no sabemos todavía después de esta segunda ola y no lo vamos a saber, por razones que no me voy a alargar en decirlo, pero el tema es que tendríamos que esperar como la primera ola, unas 7 u 8 olas posiblemente para considerar que haya un porcentaje de población inmunizada. Entonces esta es la opción de no vacunar, esperar que ocurran así 7 u 8 olas. ¿Y por qué tenemos vacuna para el COVID, por ejemplo, y no el HIV, que es una crítica que sale rutinariamente? Aunque usted no lo crea, si usted tiene un gatito regalón, un perrito, usted puede ir, y creo que pagando un poco más de $100.000, no sé, 100.000, 1.000.000, pero usted puede tener su gato de nuevo replicado genéticamente si guardó un trozo de pelo y se le murió su mascotita regalón, ¿ya? Eso lo pueden hacer los genetistas porque eso existe, ¿ya? Pero si usted le lleva la foto a este dragón, no se lo van a hacer nunca, ¿ya? Porque es imposible, no es algo que existe, no se lo pueden crear. En vacunas se hace lo mismo. En vacunas se toma un modelo que ya existe. Sabemos que el COVID, cuando uno lo afecta, lo deja uno inmune y uno se cura del COVID y queda muchos meses inmune. Sin embargo, en VIH no hay ninguna persona que sin ninguna intervención y por sí mismo haya erradicado el virus, se sane y tenga un modelo reproducible de sus defensas para crear una vacuna. Por eso es que el COVID no ha sido difícil crear una vacuna. Ya ha habido varios ejemplos de vacunas en los últimos años que se han introducido, por ejemplo, esta vacuna que es la de neumococo, que en el 2007 ya 2010 se introdujo en los programas nacionales, antes se empezó a usar en el mundo privado, y esta vacuna prácticamente logró, por ejemplo, para los niños menores de un año, bajar la incidencia de 42 por 100.000 a 16 por 100.000 habitantes la enfermedad neumocócica invasiva. ¿Ya? Perdón, de 56 a 16,3, y para los que estaban entre los 12 y 24 meses de vida, de los 42 a 19,9 por 100.000, o sea, prácticamente el 50% en apenas 5 años. El tétanos, prácticamente otra enfermedad que el año 74 se empieza la vacunación, prácticamente desaparecía en estas fechas en el país, y por lo tanto se ha tenido bastante. ¿Cuál es la duda principal que a mí me mantienen y que voy a mencionar al tiro? Es esta, de que las vacunas cuando se miran, hay vacunas que han demorado hasta 34 años de desarrollo, ¿ya? Y otras que han demorado 7, 9 años. ¿Y por qué esta se desarrolló tan rápido? Y la verdad es que efectivamente la del COVID se definió muy rápido, pero es una verdad a media, es una mentira también, ¿ya? ¿Por qué? Porque las vacunas del SARS-CoV-1 con virus completo se empezaron a desarrollar en el año 2003. Por lo tanto, prácticamente teníamos 17 años de experiencia en eso, no yo, pero otra gente sí, y que claramente pudo determinar algunos errores que se cometieron en los modelos animales. Y por otro lado, el MERS que había aparecido en 2015, ya se habían hecho vacunas en base a RNA contra él, y ya sabían ciertas sustituciones y mejoras que había que hacer para que funcionara. Por lo tanto, simplemente cuando aparece el SARS-CoV-2, fue cambiar la generación genética de RNA del MERS coronavirus para cambiarlo por SARS-CoV-2 y hacer las mejoras que había que hacer para que eso funcionara. Así que ya había bastante conocimiento avanzado. Este es el seguidor de vacunas del New York Times, que se los recomiendo si quieren, está muy actualizado, y aquí van saliendo las vacunas que ya tienen una aprobación como tal, las que están autorizadas pero solo de emergencia, las que están en fase 3, o sea, las que están en la última etapa de fase clínico antes de esta autorización, y la verdad es que estas que están autorizadas están incluidas en la fase 3 porque están con otras fase 3 también, por ejemplo en niños, adolescentes y embarazadas, y las que fueron abandonadas ya por distintos motivos. Bueno, eso básicamente es lo que quería compartirles un poco para poder conversar y darle una introducción más o menos del mundo que vivimos y dónde están las vacunas, ¿ya? Así que quedo disponible para escucharlo. Daniel, parece que tienes una pregunta. Daniel Sánchez. Ustedes me van diciendo ahí. Sí, doctor, no Sí, se preocupe. levantó la mano Daniel. Daniel, sí. Hola Daniel, mucho gusto verte.
nos contactamos más por mail habitualmente. Sí. Hola, ¿cómo está? Que quería conocerlo en persona. Yo aquí estoy mirando por el celular porque está ocupando mi computador. Pero muy buena, como siempre, sus charlas. Doctor, ¿sabe que una pregunta que escuché por ahí? No a una enfermera de una municipalidad, creo que era la municipalidad de La Pintana, que ¿Ya? dijo por ahí que eventualmente que si llegaba una persona que le ponían una primera dosis con Coronavac y no tenían cuando llegara para la segunda dosis, le ponían otra. ¿Eso puede ser posible? Eso creo que está mal, ¿por cierto? O sea, el tema que tenemos, todos los que trabajamos, los temas que nadie publica en general cómo funcionan las cosas cuando uno las hace mal, ¿ya? Uno cuando hace investigación dice cómo funcionan cuando las hizo bien, ¿ya? Entonces, lo que tú nombras se llama intercambiabilidad de vacunas, ¿ya? Que eso significa que yo uso una vacuna de un tipo y después uso una de otra marca para la segunda dosis, cuando requieren más de una dosis. Esa intercambiabilidad tiene que estudiarse en forma particular para cada vacuna, ¿ya? Hay mezclas que se piensan de intercambiabilidad que pueden ser hasta positivas. O sea, por ejemplo, se está planteando la posibilidad se plantea en otros lados, poner 2 vacunas, por ejemplo, de un tipo y poner una tercera de otro tipo. O sea, por ejemplo, se ha planteado mezclarla del Instituto Gamaleya, por ejemplo, con la de AstraZeneca, por ejemplo, ¿ya? Estos son planteamientos. Pero como toda cosa, tiene que ser estudiada, ¿ya? Y en ese sentido, los ingleses nos llevan a la delantera porque ellos han hecho mucho estudio de campo en otras situaciones. Por ejemplo, cuando fueron los estudios de mamografía, dividieron el país en regiones geográficas con distintas estrategias. Y es muy probable que ese tipo de intercambiabilidad se va a aprobar. Pero en este momento no tenemos datos para hacer una defensa de ella en forma real. Todavía en este momento lo que habría que hacer es esperar a que llegue la vacuna original para poner la segunda dosis. Eso, que para la gente es tremendamente terrible y dañino, da la impresión que no es tanto, porque la verdad es que hasta el momento los datos nos apuntan que cuando uno aleja la segunda dosis, las cosas no es que anden peor, sino que tienden a estar un poco mejor, ¿ya? De hecho, AstraZeneca ya probó varias combinaciones y determinaron que a las 12 semanas era el mejor momento para poner la segunda dosis. No es lo que está todavía recomendado, pero es lo que están viendo en forma primaria, y un poco la experiencia del Reino Unido es la que estamos aprendiendo, en que ellos, por la escasez de vacunas, decidieron ponerle a todo el mundo una dosis de Pfizer inicialmente y diferir la segunda dosis para cuando tuvieran suficientes para poner las segundas dosis, en un afán de vacunar más personas. Y la verdad que eso ya fue reportado el mes pasado, que la verdad es que logra un efecto bastante potente y que incluso es superior al que consiguen las vacunas, algunas vacunas que están recomendadas de una dosis actualmente. Muchas gracias, doctor. Pero en el caso entonces de que llegue una persona a la segunda dosis y le ponen otra, mejor ponérsela que no colocársela, aunque sea de otra. Yo creo que lo lógico, según lo que sabemos hoy, lo lógico sería que esa persona fuera la semana siguiente a esperar la dosis de la que le corresponde. Ah, ya. Según lo que sabemos hoy. Muchas gracias. ¿Ya? Porque no está demostrada la seguridad de la intercambiabilidad. Entonces, cuando uno no tiene algo demostrado, lo lógico es que lo haga bajo un monitoreo de supervisión, que alguien lo estudie y lo vea si eso es seguro, más que como una improvisación. Muchas gracias, doctor. Ya, de nada. ¿Algún otro de los presentes tendrá alguna pregunta, consulta? Aprovechemos la instancia con el doctor. Sí, acá hay más personas con la, Jenny. con la mano levantada. Ah, yo no las veo. Ya. Sí. Buenos días, doctor. ¿Se escucha? Sí. ¿Ya? Y Jenny. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene de efecto la vacuna? ¿Y qué va a pasar después, una vez terminado ese efecto? Muy buena pregunta, Jenny, porque fue la primera pregunta que ha hecho todo el mundo, digamos, cuando sale la vacuna. El problema que hay es que efectivamente para que uno dé esa respuesta tiene que pasar el tiempo hasta que la inmunidad se venza. Y tenemos los primeros vacunados más o menos en fase 3 desde julio del año anterior. Pero la verdad que una de las cosas que más enseñan eso es la infección natural.
Entonces, más o menos lo que mostraba la infección natural es que la tasa de decaimiento de los anticuerpos más o menos permite mantener una inmunidad de como del 90% a 6 meses. Entonces, para vacunas que tienen una inmunidad igual a lo que es la inmunidad natural o superior, debería durar un poco más de 6, 8 meses, ¿ya? Y en el caso de la nuestra que estábamos usando Pfizer da eso, la que estamos usando Sinovac, lo más probable es que ande por esos rangos también, ¿ya? Que ande por los 6 meses. Pero no tenemos datos de seguridad todavía de cuánto sería ese tiempo. Entonces, siempre, sabiendo que la inmunidad natural desaparecía, que la inmunidad natural de los coronavirus nunca ha sido muy larga, se sabía y se comentaba de que iba a requerir dosis extra. Y eso es una cosa que es considerada desde antes como aceptable, y eso se llama boosters, que son refuerzos de la vacunación. Lo que no está determinado es cuál es el mejor booster. Obviamente Pfizer anunció esta semana que tenían que poner una tercera dosis de su vacuna, ¿ya? Pero no se sabe, esto mismo que preguntaba un poco Daniel, si uno va a poder intercambiar vacunas y se va a hacer mejor poner otra vacuna. Usted me podría argumentar, sabe que, pero yo ya vi que Pfizer es bien potente, entonces podemos usar otra de Pfizer. Sí, efectivamente es real. Pero, por ejemplo, ante esta situación de variantes que van apareciendo, se sabe que si yo cambio un poquitito la vacuna, y donde la vacuna fue generada con otra proteína S o con otra estructura, ¿ya? Se supone que eso podría potencialmente un poco enriquecer mi arsenal en cuanto a que hay unas pequeñas diferencias que pueden pegarlo a más variantes a medida que yo he vacunado con distintas vacunas. Así que ese es un tema por definir todavía, pero sí es seguro que va a tocar refuerzos de vacunación, seguro, ¿ya? Y eso va a ser en unos meses más, ¿ya? Y esto se conversaba en una reunión de la mesa, no recuerdo si en diciembre o en enero, que había que plantearse en noviembre la reforzada de las vacunaciones que iba a haber que hacer. Ya. Tengo una pregunta aquí que alguien me envió en privado, ¿ya? Ya, doctor. Voy a permitirme, ¿ya? Que pone de que tiene 2 dosis de vacuna Pfizer y lleva en tiempo ya en tratamiento con inmunosupresor y corticoides, ¿ya? Con enfermedad X. Y pregunta si se han registrado contagios en este grupo de personas. La verdad que la experiencia en inmunosuprimidos es bastante poca y sabemos que a pesar de estar vacunados es mayor el riesgo que hagan una enfermedad, ¿ya? Me tocó ver una persona con una enfermedad inmunológica bastante severa que efectivamente se contagió después de 2 dosis de Sinovac, y la verdad es que fue muy interesante porque hizo un cuadro de COVID, pero esta enfermedad autoinmune producía complicaciones pulmonares. Lo que hizo fue una descompensación de esa complicación pulmonar, pero prácticamente hizo mínimos casos de COVID, estuvo en UCI, no requirió intubación, pero finalmente se fue de alta con buenos resultados. Es lo que tengo de experiencia, pero suponemos que puede haber casos más severos y en ese sentido no es bueno confiarse en forma tan abierta si es que uno tiene una enfermedad que lo inmunosuprime en forma muy intensa. Gracias, doctor. Tenemos 4 manitos levantadas, entonces vamos a ir en orden. Vamos a primero Gabriela, Mónica, Paola, Pamela, ya, para darle un orden, digamos, como a las consultas. Yo sé que todos quieren consultar. Perdón, Claudia, la señora Jenny Sagner fue la primera en levantar la mano, después Gabriela, Mónica, Paola y Pamela Morales. Seguramente está perdidilla en tu visualización. Disculpa, pero Jenny creo que colega. parece preguntó. Ah, tiene Sí, la su mano manito levantada, por eso. Ya, sorry. Gabriela. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, Yo quiero consultar que nos oriente un poco sobre la vacunación y la lactancia materna. Sí, ese ha sido un tema súper duro, digamos, ya, y yo le digo que si hay 2 especialistas en el tema, debe haber 3 opiniones, ¿ya? ¿Cuál es el problema? De que esto mismo que decía, de que cuando se hacen las cosas hay que tenerlas demostradas para que uno las pueda recomendar en forma abierta, ¿ya? Esto lo he comentado varias veces, no me acuerdo varios años atrás, cuánto, quizás 5, el Clinical Infectious Disease, que es como la revista más importante de infectología en cuanto a impacto, ¿ya? Lanzó un suplemento específico sobre embarazadas, perdón que no sea lactancia, pero embarazadas y vacunación, señalando que las embarazadas eran un grupo absolutamente discriminado de la investigación en vacunas, y la verdad que en medicamentos también en general, y que la medicina de las embarazadas está atrasada 20 años, ¿ya?
Y eso es verdad, o sea, finalmente en esta cosa de este afán de proteger tanto, que es un grupo tan delicado, que ojalá no estudiemos en ello, que veamos, reportemos cuando por accidente se junta información, porque así se hacen los estudios de fármaco en embarazadas. Se junta información de embarazadas que recibieron el fármaco por casualidad y no sabían que estaban embarazadas y se ve si hay más complicaciones que la población general, lo que demora años en juntarse, ¿ya? Entonces, este afán por protegerlas finalmente va causando de que la medicina de la embarazada y la lactante está tan atrasada que finalmente causa un daño. Entonces, se produce un dilema ético ahí súper fuerte. Entonces, técnicamente no tenemos suficientes datos de lactantes para decir que son totalmente seguras, si bien se va juntando información que habla que eso es así, pero por otro lado, está el tema de que vacunas que no son de virus activo, o sea, no de un virus que se reproduzca, en lactancia jamás han generado problemas en un lactante, ¿ya? Más cuando se trata de sustancias que van a ser inyectables y que no deberían excretarse por la leche materna, y en caso de excretarse por la leche materna, se tomarían por el tracto digestivo, con una posibilidad muy nula que eso llegue a la circulación, ¿ya? Entonces eso ha hecho que en general de la primera mención, que hubo un poco de limitar de que no se hiciera, en la primera listado de recomendación, se acordarán que había una recomendación del Comité Asesor del Ministerio de no vacunar a las lactantes. Rápidamente el Ministerio fue un mes después que dijo, no, sabe que las lactantes vacúnenlas, ¿ya? Porque sabemos que es un grupo que efectivamente está en otra situación y hay que protegerlas también, ¿ya? Entonces, en general, no hay un acuerdo total, pero en general estamos más proclives a vacunarla. Lo mismo pasó con las embarazadas, que de un rechazo total, digamos, hemos pasado a una circunstancia más tibia, en que hasta el momento los datos apuntan a que no hay mayor riesgo, pero donde no se sabe todavía, se converse con la embarazada, se vea su riesgo, y si es de mucho riesgo, se vacune, y si es de poco riesgo, no se vacune, en una situación media intermedia, y de compartiendo responsabilidades con la paciente. En general, a mí las personas que me han consultado directamente son embarazadas que son del gremio, digamos, del gremio de los trabajadores de la salud, así que obviamente son de riesgo alto, así que a todo el mundo le he firmado los documentos apropiados y lo he conversado con ellos y todos se han vacunado. ¿Ya? Lamento que la respuesta no pueda ser definitiva, pero es lo que tenemos hasta este momento. Muchas gracias. Un minuto, que yo acabo de perder el audio. Sí. Un minuto. ¿Se escucha, doctor? Sí. Sí. Mónica le corresponde ahora. Ay, sí. Hola, buen día. Muchas gracias. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias, gusto de verte. Bueno. Yo quería hacer una consulta con aprensiones de madre. Sabemos que las vacunas no están recomendadas para menores de edad, ¿no es cierto? Porque no hay estudio. Pero mis hijas hoy día partieron al colegio presencial. Así que se fueron con todas las medidas recomendadas y todo, pero la aprensión siempre está pensando en este síndrome que complica a los menores de edad y que han habido casos fatales. Entonces, yo quería preguntarte, Mario, ¿cuál es tu opinión de tener la posibilidad? Yo tengo una hija de 12 y una de 15, de la de 15, por ejemplo, de poder vacunarla si fuera posible, a pesar de que no hayan estudios probados. Yo soy pro vacuna, lo declaro abiertamente. Como dice Mario, el agua potable, las vacunas y los antibióticos han mejorado nuestras expectativas de vida en la historia, así que creo que todos debemos un poquito aportar a salir adelante de esto, creando inmunidad, cuidándonos entre todos. Entonces, yo quisiera que mi familia completa esté vacunada, pero mis hijas no lo están. Entonces, quería preguntarte la opinión respecto de eso. Si vamos a volver a una actividad social un poco más abierta, por decirlo así, en estos cambios de fase, me gustaría contar al menos con una protección un poquito más certera de que ellas pudieran optar a vacunarse. Eso quería consultarte. ¿Cuál es tu opinión y qué recomendación darías? Sí, la verdad es que los niños tienen la misma circunstancia un poco de las embarazadas, siendo que son menores de 18 años y que tienen que dar un asentimiento a los padres para la vacunación. Se complica todo lo que es investigación infantil y
y finalmente se empezó primero con los adolescentes, ¿ya? Del punto de vista global, el riesgo que tienen los niños estadísticamente es muy, muy bajo, ¿ya? O sea, el PIMS es una enfermedad súper infrecuente y en general si se diagnostica precoz es de buen pronóstico, ¿ya? El tema que hay es que efectivamente marca un riesgo e inevitablemente para los que somos papás, sabemos que aunque esto sea discriminatorio, la vida de un niño no vale la misma que vale la vida de uno de nosotros. Obviamente para todos nosotros vale más, ¿ya? Y en ese sentido la capacidad de arriesgarlos a ellos es mucho menor, ¿ya? Yo tengo, mi hija menor tiene 15 años, así que están exactamente en la misma situación tuya, con la cosa de que Pfizer está autorizada desde los 16 y le faltan varios meses todavía para cumplir los 16. Técnicamente tengo que recomendarlo y que no se vacunen porque no hay datos al respecto. Ahora reconozco que mi tentación de saber si queda una vacuna asombrante que va a vencer y que nadie más que la ocupe, que tenga indicación y que hay botada en un escritorio, que la agarraría y se la pondría a ella, reconozco que lo haría, ¿ya? Pero donde tengo que mantener la consistencia en esto, no lo voy a hacer, ¿ya? Hasta que o entre un trabajo clínico o le toque oficialmente vacunar. Pero, por esa parte, puedo avisarte que, al menos para el caso de Pfizer, ya presentó a la EMA y a la FDA su aprobación para el uso de 12 a 16 años, ¿ya? Este grupo es bastante importante porque desde el punto de vista epidemiológico se sabe que es un grupo que se contagia en alto número y que disemina mucho, ¿ya? Por lo tanto, es de alto interés vacunarlos a los adolescentes. Así que el tema que hay es que dosis de Pfizer por llegar al país quedan como 7 millones, o sea, para 3 millones y medio más o menos, y son los menores de 18, en este país son un poco más de 4 millones, ¿ya? Por lo tanto, hace rato que pienso que habría que estarlas reservando, pero... Y están trabajando también para... Bueno, Pfizer supone que el estudio en niños estaría publicado alrededor de septiembre, perdón, informado a partir de septiembre, y que en esa posibilidad van a empezar la vacunación de los menores de 12 años, ¿ya? No me acuerdo si el inicio sería a los 3 o a los 2 años, pero es por ahí, ¿ya? Sinovac también terminó un fase 2 de 480 pacientes, si no me acuerdo mal, eran 400 y tanto, que también vio seguridad, pero les falta el fase 3 también. Para niños ellos se lanzaron inmediatamente con niños pequeños hasta los 18 años. Y AstraZeneca iba a empezar un estudio, pero tengo entendido que las condiciones actuales está detenido, y también lo está haciendo Moderna. O sea, también va a empezar, informó vacunación infantil CanSino, que lo informó en el Congreso Internacional de Vacunas la semana pasada. Por lo tanto, alternativas para los niños van a llegar, pero van a demorar un poco, ¿ya? Yo en este momento reconozco los tengo en la casa, en el sentido que cuando los saco van muy, muy protegidos. Bueno, yo estoy apostando a que los protocolos del colegio y su comportamiento individual sean los apropiados para que no ocurra nada, así que... Sí, es muy marcador eso. El tema con la situación de protección es que la vigilancia que hay que mantener encima es enorme. Esta experiencia la constato no desde niños, sino desde el punto de vista de la gente del área de la salud. Que uno de los temas mayores ha sido mantener el distanciamiento social, y una vez que se produjo la vacunación masiva, la verdad es que ha sido más difícil mantener la protección de las medidas porque todo el mundo siente que está vacunado. Bueno, ellas se fueron sabiendo que no están vacunadas, así que tenían que alejarse de todo. Así que, sí. Bueno, muchas gracias. Me quedó muy claro la recomendación. Gracias. Sí, yo hay unos gráficos que esto apareció en New York Times que déjenme si lo encuentro por acá. Okay. Un minuto que le voy a compartir esta pantalla. Cuando la vacuna empieza a hacer efecto, la idea que tiene la población de lo que ocurre con la población de rebaño más o menos es esta, ¿ya? De que esto es Norteamérica, le damos una copia a mano de cómo iba Norteamérica, y la gente tiene la percepción de que cuando se consiga la inmunidad de rebaño, esto cae drásticamente y desaparece, ¿ya? Así es como no va a ocurrir, ¿ya? Ok, ¿ya? Esto es más cercano a lo que ocurrió en relación al 8 de enero en Estados Unidos, que fue el pic de la situación, y que empiezan a caer rápidamente con una vacunación más importante, ¿ya?
Pero la verdad es que después de esa caída rapidita, esto es lo que va a pasar durante largo tiempo. Los casos van a ir cayendo lentamente y se va a mantener un basal de casos. O sea, esto no se va a erradicar, o sea, no en ningún momento, y gran parte de estos casos van a ser en vacunados. ¿Ya? Porque la vacuna no es 100%. Y este es el tema de que cuando a cierto tiempo, a medida que van yendo los casos, la gente se va a relajar en medidas y eso va a originar, si se lanza una apertura muy rápida, por ejemplo, los colegios se empieza a tener, va a haber rebrotes grandes. ¿Ya? Así que si mantenemos medidas buenas, lo más probable es que la curva de caída va a ser más o menos esta, cuando ya empiece a normalizarse, digamos, en que va a ir cayendo lentamente, se va a relajar alguna medida, va a haber algún brote que se va a lograr limitar entre epidemiología y la misma efectividad de la vacuna, y después otra subida para arriba, y otra, y así, y nos vamos a ir yendo entre subidas y bajadas, que van a ser relativamente controlables. Pero para esto se requiere una cantidad de población vacunada que es muy alta. Y uno de los problemas que tenemos precisamente es de que la población menor de 18 años no tenemos autorización, excepto de los 16 y los 18 con Pfizer en este minuto, para vacunarlo. Y es un porcentaje muy alto de la población que convive junto, por lo tanto tiene todas las condiciones para que se distribuya la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Ya, de nada. Le corresponde la consulta a Paola Rojas y después sería Eliana. Bien, buenos días, doctor. Buenos Quisiera días. consultarle sobre cuál ha sido el impacto real de la vacuna y en los pacientes UCI, porque vemos que las UCI siguen más o menos colapsadas en todo el país. Sin embargo, Sí. también por otro lado vemos en los vacunatorios que había una alta concurrencia. ¿Por qué sucede esto? A ver, voy a buscar si busco una curva de casos de COVID en Chile, ¿ya? Si bien no es totalmente válido el comentario, porque lo cierto es que hay más camas de UCI que las que había en la primera pasada del año anterior, ¿ya? Acá tengo una. Ya. Como vemos en esta gráfica, por ejemplo, el caso que llevó una mortalidad muy alta, recordemos que la mortalidad del caso de este pic fue alta en Santiago y Valparaíso, superó el 3% de los casos. Actualmente tenemos más casos y tenemos una mortalidad que es bastante menor. Acá están los casos nuevos, pero acá están las muertes. ¿Ya? Fíjense el pic en relación al pic del año pasado, que era más chico, y que con el pic más grande, tenemos menos muertos por día. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con la vacuna? Básicamente lo que ocurrió en las UCI, y esta diferencia la hemos notado en todo Chile, es que antes teníamos pacientes de todas las edades, pero principalmente pacientes de edad, sobre 60 años. Y en este momento los mayores de 65 son prácticamente una excepción. Tenemos, pero poquitos. ¿Ya? Y algunos con 2 dosis de vacuna, pero son pocos. Pero lo que gran cantidad tenemos son personas que son menores de 60 años y estamos teniendo fallecidos jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre? La diseminación de los casos y los contagios de estos casos, que ya se produce lo que se llama la fatiga pandémica, o sea, la gente ya no se está cuidando igual que antes, se produce en forma muy importante y produce que hay un alto número de casos, y eso hace que se llenen las UCI, porque el porcentaje de un paciente de 40 años, la probabilidad de que caiga UCI es inferior a la probabilidad de que caiga uno de 70. Pero si yo esos casos los multiplico en gran cantidad, igual voy a llenar las UCI, y es lo que nos está pasando. Por otra parte, y esto lo hemos discutido, los pacientes de 45, 50 años, si bien a todos se les da la oportunidad de ventilación mecánica y todo, ya cuando uno ve que un paciente anciano ya prácticamente no va a responder al tratamiento, va a quedar altamente secuelado, ya la verdad es que se conversa con la familia y se está de acuerdo que ya la persona muy, muy enferma no tenemos mucho que ofrecerle. Los pacientes de 45 años eso no se produce, y esas hospitalizaciones el paciente se mantiene y se mantiene, se mantiene, aunque muchas veces uno ya tenga claro que no va a ningún futuro. Entonces eso también impacta sobre lo llenas que están las UCI. Y lo otro que ocurre, que también nos ha llenado la UCI, es que el porcentaje de pacientes COVID, si bien es alto, ocurre que hay otras enfermedades que no se han tratado, por ejemplo, pacientes con cáncer que se les debiera haber diagnosticado hace 6 meses, por haberle hecho una colonoscopía, un cáncer de colon, por ejemplo, que no se diagnosticó en su minuto porque no hubo quien le hiciera la colonoscopía, el caballero no consultó porque estaba constipado, y en este momento llega con una peritonitis, con una perforación del cáncer de colon, y ocupa una cama de UCI y se complica y se le diagnostica además un cáncer avanzado en vez de un cáncer inicial que hubiera posiblemente el diagnóstico si no hubiera existido pandemia. Eso se conoce como la cuarta ola, que son pacientes con otras enfermedades que se han ido complicando producto de esto.
De hecho, se sabe que lo que más mueren en forma extra, de muertes extra en la sociedad, no siendo pacientes COVID, son los pacientes diabéticos, que en Norteamérica, por ejemplo, lo han medido muy bien, que abandonan su tratamiento o abandonan su régimen, ya no lo pueden seguir, no pueden hacer ejercicio, algunos por las razones económicas han dejado de comprar sus medicamentos, y eso facilita descompensaciones y descompensaciones que pueden ser severas y caer a la UCI. Así que tenemos bastantes situaciones que nos hacen que las UCI se llenen, fuera del COVID, o relacionadas indirectamente a él, y un cambio de epidemiología absoluto, en el sentido que actualmente contamos con población joven, y como tal, también al caer en UCI ha tenido un pronóstico de mortalidad que ha sido inferior a lo que tenían los pacientes más ancianos, y estamos en una situación paradójica que teniendo más casos, tenemos menos fallecidos que el año pasado, o menos casos. No sé si con eso contesté de todo, Paola. Sí, muchas gracias, doctor. Ya, de nada. Le corresponde ahora a Eliana. Muchas gracias. Buenos días, doctor Calvo. Buenos días a los presentes. Buenos días, Eliana. Mi pregunta, o tal vez mi preocupación es hacia cómo convencer a las personas que no se han vacunado de que lo hagan. Y uno se pone a leer entre a veces los comentarios que ponen las personas en las publicaciones tras las vacunas en la prensa, y muchas argumentan que las vacunas tienen baja eficacia y es por eso que no se quieren vacunar. En contrario de eso, la OMS ha puesto, o sea, pone los márgenes de efectividad requerida para que una vacuna pueda funcionar, y los incorpora por sobre el 50%, y a la población en general o antivacuna esas metas le parecen escasas. Me gustaría que pudiera aprovechar la oportunidad de enfocar un poco hacia contraargumentar esa posición, y de que por qué al menos un 50% en efectividad de evitar contagios es buena en estas situaciones de pandemia, y hacia qué puntos además están dirigidas cómo evitar muertes, por ejemplo, en las distintas vacunas. Claro, la verdad que nosotros sabemos que la vacuna Sinovac tiene la gracia de que la tolerancia es muy buena, ¿ya? Que eso desde el punto de vista del desprestigio, de que la gente salga reclamando, el peor día de mi vida, el que vacuné, eso no ocurrió, ¿ya? O sea, eso es una ventaja enorme que ha permitido que la lanzada de vacunas, el despliegue ha sido muy rápido, ¿ya? Pero tiene la desventaja que efectivamente si uno analiza la eficacia en cuanto a prevenir casos de coronavirus como tal es menor. Y eso sirve para el control de la enfermedad sobre todo. Sin embargo, lo que más interesa cuando tiene una epidemia uno con enfermedad letal es disminuir el número de fallecidos, ¿ya? Y en ese sentido, el informe del ministerio, que siendo de que se había hecho con la población más anciana vacunada, o sea, la de que generalmente tiene peor respuesta inmunológica, y mostró una prevención de muertes del 80%, la verdad es que es un resultado bastante bueno, ¿ya? Y esa vacuna en general logra una disminución de mortalidad que ya es bastante alta, o sea, 80% para nosotros es bastante bueno, si uno lo compara con la vacuna de influenza, hasta la vacuna más rasca de COVID ha sido más potente que la vacuna de influenza que usamos todos los años, ¿ya? O sea, en ese sentido, conseguir una vacuna eficaz no ha sido un problema en ese sentido, ¿ya? ¿Cuál es el tema principal? Que efectivamente la gente dice, oye, yo quiero estar el 100% seguro que no voy a tener, ¿ya? En medicina prácticamente no existen 100% para ninguna intervención, ¿ya? Doy un ejemplo habitual, neumonía bacteriana, que la gente dice, no, pero es que eso se trata con antibióticos. Sí, pero igual se muere como entre el 7 y el 15%. Estamos hablando de una enfermedad común que se trata con antibióticos, ¿ya? O sea, uno con antibióticos, tratamiento óptimo, esa es la posibilidad de fallecer que tiene, ¿ya? Entonces pasa un poco lo mismo. Nosotros tenemos intervenciones que son bastante efectivas, pero no son 100%, ¿ya? Y de hecho no hay ninguna vacuna que sea 100% en cuanto a contagio. Ha habido resultados en los grupos experimentales con 100% eficacia en prevención de mortalidad. Lo más probable que en vida real eso va a ser un poco menos. O sea, Israel, por ejemplo, cuando habló de su UCI, que ellos vacunaron con Pfizer, una de las vacunas las más potentes, ellos mostraron de que cuando ya tenían ya un buen grupo desarrollado de personas vacunadas, el 97% de los pacientes con COVID de las UCI eran no vacunados.
pero había un 3% de pacientes en UCI que eran vacunados. O sea, es muy difícil que vayamos a llegar que la UCI, el 0% de los pacientes COVID van a ser vacunados. Eso no, lo más probable es que no lo vamos a ver. Pero sí está claro que, al menos a la gran mayoría de personas, esto le está produciendo un cuadro más leve de lo que iba a vivir, en caso de que no se hubiera contagiado. Lo otro problema es que eso parte también, esa posibilidad de mostrarse como antivacuna, parte del supuesto que yo con otras medidas podría quedar con la posibilidad de no contagiarme jamás. ¿Ya? Y la verdad es que eso, viviendo en la sociedad que vivimos y en las ciudades, la probabilidad que eso ocurra es muy, muy baja. ¿Ya? Lo más probable es que tarde o temprano yo me voy a contagiar. Y esa probabilidad es muy alta, y la gracia es que uno se contagie ya vacunadito con buenas defensas y no le pasa nada. Ya un cuadro muy leve o asintomático, que mejor todavía sea un cuadro asintomático. Y eso es lo que yo hago con la vacuna. Aumento la probabilidad que el caso que me toque sea muy leve o asintomático o no tenga. Esas son las tres opciones en las que yo me puedo olvidar que me vacune. Pero nadie me va a garantizar si me va a tocar cuál de esas variaciones, o incluso si me puede tocar un caso grave a pesar de estar vacunado, pero sabiendo que es muy, muy poco probable ya que me toque un caso grave. ¿Ya? Por otra parte, y esto es una sugerencia, cuando uno habla con una persona que tiene dudas respecto a la vacunación, hay que distinguir entre una persona que tiene las legítimas y totalmente considerables dudas de un producto que fue desarrollado tan rápido, del que no conoce nada y que le piden que lo meta dentro de su cuerpo, ¿ya? A diferenciar de un antivacunas religioso, ¿ya? Me explico. En Facebook hay estudios de investigación que han estudiado el perfil de las personas que se postean habitualmente, que son los mensajes que uno más lo llaman la atención, mensajes muy, muy fuertes que se ven en las redes sociales. Y está estudiado que el perfil de un porcentaje importante de personas es un perfil anti todo. O sea, son personas que postean en varios idiomas, en distintos países, y siempre oponiéndose a distintos temas, con en teoría un amplio conocimiento de todos los temas, y mostrándose por qué ese sistema está tratando de engañarnos y causarnos daño. Entonces hay un perfil que es bastante, no sé si decir la palabra tóxico, en cuanto a cómo nos estructuramos como sociedad, y que entre otros rubros se expresa en la vacunación. ¿Ya? Y eso ocurre y está estudiado que es así, así que nosotros, la sociedad, la verdad es que tenemos patrón de que en general no ir a una mesa de discusión si nos va a tocar un antivacunas al frente, porque nosotros vamos a hablar de datos y no podemos hablar de datos versus religión, ¿ya? Porque eso pasa a ser prácticamente un cuadro religioso de las vacunas. Entonces, si vamos a hablar de datos, sí hablemos, yo tengo mi duda de vacuna, que es como lo que estamos haciendo hoy, y bueno, hablemos, sí, tu postura, qué datos tiene, es interesante discutirlo, cómo se podría mejorar esto, y podemos ver cuál es tu mejor situación, o incluso un caso individual de tu familia, ver cómo podemos manejarlo mejor. Pero si ya empieza a ser una situación que es religiosa, yo les recomiendo ni siquiera intentarlo, ¿ya? Ahora, respecto a cómo logramos nosotros aquí decir, sabes que me fue bien con la vacuna, estoy contento, quiero que todos nos vacunemos, ya, esa es la tarea que yo estoy en los últimos días viendo cada vez que veo a una persona. Le digo, ya, ¿cuántos que no querían vacunarse te has convencido? ¿Ya? En el último mes. Y esa es mi intención de estas reuniones, de que cada uno de ustedes se vaya con el compromiso, que alguien que conozca que no se quiere vacunar, lo lleve para que se vacune. ¿Ya? Porque eso es lo que necesitamos hacer. O sea, necesitamos que ese grupo de personas, que en este momento, porque ellos dicen es mi decisión individual, pero la verdad es que no es mi decisión individual. Porque cuando se juntan varios de esos, están manteniendo la persistencia de la enfermedad. Entonces me están poniendo en riesgo a mí y a mi familia. Es la misma situación de la persona que fuma en una pieza cerrada, porque está contaminando a los que no fuman y les aumenta su riesgo de cáncer. Es exactamente la misma situación. El que no se vacuna y convive con otros le aumenta el riesgo. Y si bien uno podría vivir con un ermitaño, la mayoría de ellos, en una decisión libre, decide vivir en una ciudad con otras personas. Y si uno decide vivir en una ciudad con otras personas, tiene que tener la responsabilidad de no dañar a esas otras personas. Muchas gracias, doctor. Me encantó el ejemplo del fumar en la habitación cerrada. Por mi parte, ya tengo mis 2 dosis de vacuna puestas. Sí. Ya, felicitaciones, muy bien. Muchas gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Gracias, doctor. No sé si alguien más tiene algunas preguntas. Annelies, ¿sí?
Sí, hay otra pregunta en el ¿Se chat. escucha? ¿Se me Sí. escucha? Sí, espérenme un segundito Ya. nomás porque... Aló, estoy en un conversatorio. Terminando el envío de las cosas, ¿ya? Sí. Ya, Buenos días, doctor. ya. Dígame, Annalise. Bueno, yo tengo ya mi primera dosis. Al principio tenía mucho temor, porque en cuanto a la salud tengo como un poquito de mala suerte, me han pasado muchas cosas, entonces tenía mucho miedo, ya tengo mi primera dosis. Me siento bien, puedo decirlo porque fue ahora, no tengo dolor, no me duele el brazo, no tengo ningún síntoma, porque he leído mucho, me he estado mucho informando, que da escalofríos, que da fiebre, que da vómito, que se puede inflamar, que un montón de cosas, pero hasta ahora estoy súper bien, no me da Qué bueno. nada. La segunda dosis me toca como el 25 de mayo, entonces yo estaba bien reacia a la vacunación, pero mi hija ya tiene las 2 dosis. Bueno, ella trabaja en el área de salud, lo tenía que hacer. Ha estado súper bien y tengo 2 hijos ya pequeños, uno de 15 y otro de 13, que es mi preocupación, lo que usted estaba comentando cuando yo ingresé, que me demoré por lo mismo, por haberme ido a vacunar, me demoré un poquito, que ellos hasta ahora, o sea, no tienen hasta por lo menos diciembre, yo creo que les va a tocar la vacuna, ¿no es cierto? Posiblemente. Entonces, el ingreso a clases, al menos yo personalmente no los voy a dejar que vayan presencial. Porque, ¿cómo evitar que los niños no estén cerca? No se vayan a sacar la mascarilla para conversar, no se vayan a dar la mano, o si se van a estar lavando la mano a cada rato, uno no puede estar encima de ellos vigilándolos y cuidándolos. Así que, o sea, yo soy de ese pensamiento. Y lo otro que lo apoyo plenamente en que yo, como usted dice, voy a hacer a las personas que no se quieren vacunar, ahí voy a estar, vacúnense, porque tenemos que vacunarnos todos, o si no, esto va a seguir dando vuelta y vuelta y vuelta. Y yo he visto en otros países, que tengo amistades en Colombia, en México, que por allá la cosa está terrible, o sea, ya van en la tercera ola, donde la gente no se quiere vacunar, donde el sistema económico ha caído mucho, donde hay mucho desempleo, o sea, una cosa lleva a la otra, y está lejos. Yo no quiero que mi país y mi ciudad y mi universidad y mis colegas y miembros sufran todo lo que está pasando. Eso. Sí, el balance de los niños al colegio es súper complejo, ¿ya? Y es más dañino para el más chiquitito, ¿ya? Eso salió ya publicado el año pasado en una revista médica muy influyente, porque el retraso de desarrollo psicomotor y de habilidades que se desarrollan en la pequeña infancia, digamos, los menores de 6 años, es muy importante para su desarrollo posterior. Entonces, no se sabe las consecuencias que va a tener a largo plazo las limitaciones que tiene la educación. Así que al menos el mensaje ha sido para los niños más pequeños que los incorporen a la parte educacional, porque los más pequeños son los que tienen menos riesgo, en general, ¿ya? Y el punto de vista epidemiológico también es el grupo que con menos posibilidad de contagiar a la familia. Los adolescentes en general también sufren, obviamente, pero los adolescentes en general tienen una posibilidad de recuperar lo que no aprenden o tienen más habilidades para aprender a distancia y tienen más importancia epidemiológica, ¿ya? Así que yo estoy claro en ese balance y la verdad que yo no tengo niños tan pequeños, pero la verdad es que estaría en una duda bien importante y yo la verdad que lo que más me fijaría es la posibilidad de si tuviera niños pequeños de que las condiciones se cumplan adecuadamente para que puedan volver. Complejo, sí. Complejo, es complejo porque uno no tiene claras las dudas de cómo se va a hacer. Ahora, los daneses fueron los de los primeros que tuvieron experiencia en hacer y dicen ellos que tuvieron una mentalidad muy abierta de cómo abrir y tener los colegios. El problema es que Dinamarca también es un país que tiene condiciones climáticas bastante adversas. Bueno, al menos yo no los voy a enviar al colegio. Sí, yo también con una decisión que es bastante individual. Es correcto. Gracias, doctor. Ya, pues de nada. Gracias, Nelly. Don Pedro Sea. Y después tenemos unas preguntas, doctor, en el chat para que le demos respuesta. Don Pedro. Hola, doctor, buenos días. Hola, muchas Pedro. Gracias por darnos esta exposición tan interesante. Generalmente, como decía el nombre, mitos y realidades.
La verdad que es difícil en este minuto en Chile cómo se da el tema de la pandemia. Bueno, estaba atentamente escuchando y cómo nosotros hacemos para que la gente se vacune. Yo tuve la posibilidad de estar fuera de Valdivia por un tema médico, mi suegra, y tuvo mi hijo que vacunarse en una comuna y justo estaban vacunando y bueno, aprovechamos la oportunidad de ir a vacunarlo. Y en ese sentido, igual habían personas afuera y pasó un caballero y me dice, no, es que yo no me voy a vacunar porque no es efectiva. Mira, yo le dije, y traté de buscarle el mejor ejemplo para que él viera que en alguna medida la vacuna iba a ser o es efectiva en ese sentido. Y yo le dije, a ver, le voy a dar un ejemplo. Mire, si se largara a llover hoy día, aquí, ahora, un rato más, se lloviera, si usted está con un paraguas, si usted está con una parca, a lo más probable, a lo mejor usted que esté de esta zona con botas, usted se va a mojar, pero en menor medida. Si usted está así como está ahora, va a quedar todo mojado, lo más probable es que le dé un resfrío, se va a enfermar, ese es más o menos lo que podría ser la dinámica de que si usted se enferma. Y como que me encontré un poco la razón, pero traté de explicarle en el sentido más común de qué es lo que podría pasar. Y creo interesante de repente a ver las formas de que la gente pudiera. El otro día me encontré con otro vecino y me empezó a hablar de lo mismo, que en un año hicieron la vacuna, que la poca efectividad. Yo le dije, a ver, te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú a tu mamá tienes que llevarla porque el hospital está colapsado? ¿A quién le reclamaría o qué harías? Entonces, la gente no tome mucha conciencia cuando los sistemas de salud se van saturando y puede caer cualquiera, y ese es un peligro. Doctor, mi pregunta es la siguiente, porque uno en realidad pasa con estos temas casi todos los días y ya tanto en la televisión y en el caso de la exposición que estamos, ¿cuál es la probabilidad de infectarse interna que externamente? La diferencia en porcentaje. Perdón, ¿en qué se refiere interna y externamente, perdón? A ver, si yo estoy en una sala donde hay mucha gente con el exterior. Ya, perfecto. No sé si eso depende de otras cosas, pero en general, si yo estoy en una sala cerrada con 10 personas, ¿ya? Y estamos sin mascarilla, ¿ya? Y yo soy un diseminador amplio, o sea, estoy contagiado, lanzando el virus, yo debería contagiar a los 10 en un par de horas, ¿ya? Depende del tiempo de exposición y la ventilación de la sala también. Y con mascarilla se supone que eso lo bajo a que contagio solo a 6. Así que todos estamos con mascarilla. Ese es más o menos las proporciones. No sé si hay varios ejemplos de eso. Hay modelos en café, modelos hechos en sala de clases. Si el profesor está contagiando en sala de clases, por ejemplo, por eso es que era tan importante vacunar a los profesores, donde es el que habla, el profesor, ese es el peligroso. Una vez con los profesores vacunados, como está ahora, el riesgo disminuye mucho. Sí, pero doctor, varía mucho la situación, pero estamos en una sala. Sí, dígame. Sí, ¿y en el exterior? En el exterior baja mucho, no le podría dar un porcentaje porque ahí sé que las condiciones bajan muchísimo, pero la gente nosotros esto demuestra un poco la mentalidad de uno. Uno dice, pura gente desconocida y peligrosa, entonces uno piensa eso porque no los conoce. Pero hace meses se estimó que la posibilidad de que uno se contagie en la calle es más o menos un 3%. ¿Ya? De los contagios, lo que estamos haciendo desde todos los contagios, ¿cuánto ocurrió en la calle? Es como un 3%. Y el 97% va a ocurrir en un espacio cerrado. ¿Ya? Okay, esa fue la estimación que se hizo. Pero, y eso es un poco lo que más me costaba convencer a personas de salud. Quien te va a contagiar a ti con alta probabilidad, o es un familiar tuyo, ¿ya? O es ese compañero de trabajo en el que has confiado durante la última década y en quien pondrías toda tu seguridad si te falla algo. Esos son los principales candidatos a ser tu contagiante. Ok, muchas gracias, doctor. Ya, pues de nada. Muchas gracias a usted, don Pedro. Muy bonito ese ejemplo del paraguas. Gracias, don Pedro. Muchas gracias, doctor. Creo que queda una pregunta al Germán y después, doctor, pasaríamos a las preguntas del chat. Sí. Si alguien me preguntó antes, perdón, de qué están hechas las vacunas. No sé si lo contagiamos. Germán primero y después lo contestamos eso. Ya, doctor. Hola, Doc, ¿cómo estás? Bien, Germán, qué gusto verte. Sí, pues en vez de mandarle el WhatsApp, aprovecho el conversatorio. Además que puede ser una consulta que quizás algunos de los otros participantes tienen.
y que tiene que ver con esto de no sentir mucho cuando te toca la segunda dosis, por ejemplo. Yo particularmente me tocó Pfizer porque estaban poniendo Pfizer cuando fui a vacunar, y uno escucha mucho que después de la segunda dosis la gente lo pasa mal, le duele harto, algunos generan una especie de cuadro clínico de menor intensidad, digamos. A mí personalmente, y he escuchado a otros también, no me pasó absolutamente nada. Incluso me dolió el brazo menos que la primera dosis. En mi caso, yo tengo una enfermedad previa que quizá debilitó de alguna manera mi sistema inmune y quedé con la curiosidad, y yo creo que muchos otros aquí pueden tener la misma. Así es que esa es la pregunta, digamos, si uno tiene que ponerse nervioso de que la vacuna no me hizo nada o es injustificado. Claro, cuando hay una enfermedad, o sea, no está bien evaluado, pero en general cuando uno la sufre más, la inmunidad fue mejor, ¿ya? ¿Ok? Es una cosa que siempre al menos se dice en el gremio, digamos. Ya no he visto algo que objetivamente lo muestre, pero es tal cual. En general, teniendo una enfermedad previa, lo ideal es usar una vacuna más potente, como es el caso elegido. Efectivamente, en la segunda dosis de Pfizer, las reacciones adversas son mayores, y en varias vacunas está evaluado eso mismo, las reacciones sistémicas. Pero el dolor de la vacuna de Pfizer es el 80% en la primera dosis, y eso baja el 70 y tanto en la segunda. Por lo tanto, efectivamente, la segunda dosis duele menos, y a mí también, que me tocó, que soy el único de la familia que me tocó, también me pasó exactamente lo mismo. Y con la segunda dosis pasa de que las personas con enfermedades, generalmente lo he visto en personas jóvenes muy sanitas, efectivamente hacen más reacción de dolores musculares, más fiebre y más compromiso general. ¿Ya? De hecho, algunas personas han tenido que prácticamente tomarse el día. Y cuando más reacciones hay con la de Pfizer, que como les digo es bastante potente, es cuando la persona ya tuvo COVID y se vacuna. ¿Ya? Y de hecho ahí no hay una conducta clara de cuándo vacunar. El Estado chileno recomienda vacunarse apenas pase su cuarentena. Canadá está recomendando vacunar con Pfizer al mes del cuadro clínico, y Estados Unidos a los 3 meses del cuadro clínico, ¿ya? Y está medido que la sufren más las personas que ya tuvieron COVID y se ponen Pfizer. En Sinovac creo que también pasa, pero más débil, ¿ya? Eso no tenemos datos todavía como para decirlo. Y lo otro que está medido, sin embargo, que sostuvieron COVID y se vacunan, hacen unos niveles de anticuerpos espectaculares. O sea, ya con la primera dosis hacen niveles de anticuerpos superiores a lo que alguien que no ha tenido COVID y que ha recibido las 2 dosis. O sea, los que no sentimos nada en la segunda dosis, ¿nos debemos preocupar o no? Yo creo que con la efectividad que tiene Pfizer no deberían preocuparse, ¿ya? Pero cuando toque el momento de decir toca la dosis de refuerzo en 6 meses más, yo estaría primero en la silla. El primero en la línea. Pero ya. Sí. ¿Ya? Eso sí que Gracias, diría doctor. Altamente, ¿ya? Gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta con la manito levantada. Yo. Tengo a la señora Angélica Araneda, y tengo una diapo también de qué están hechas las vacunas. Señora Angélica, ¿cómo está? Qué gusto verla. Hola. Doc, no me quiero quedar con esta interrogante, porque como estamos hablando de mitos y realidades, dentro de las cosas más curiosas que he escuchado, no hace mucho... Se me cortó el audio, Angélica, perdone. Que siempre tengo problemas con este parlante. Espera un poquito. Ya. Las cosas más curiosas nomás, ¿ya? ¿Sí? ¿Ahora? A ver, doctor. Que te van a hacer bueno, a veces se pone eso, es el único problema que tengo con eso. Ya. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Es que mire, dentro de las cosas muy curiosas de mitos y realidades que se escuchan sobre las vacunas, me encontré con una persona que practica la medicina natural. ¿Ya? Y afirma, pero fehacientemente, que las dosis de inyecciones de vitamina C, por eso quiero preguntarle, de vitamina C, que hay un estudio que prácticamente al hacerse este tratamiento con vitamina C, uno evita qué COVID, me dijo él, qué COVID, qué enfermedades, ningún tipo de enfermedades me tocan si yo me inyecto estas dosis, que son varias, no recuerdo cuántas fue que dijo. Entonces, claro, me causó mucha curiosidad, porque como el tema es mitos y verdades, yo quisiera saber
qué tan efectivo, porque la vitamina C uno de chico escucha que es buena, que se la demos a los niños, que tenemos nosotros, pero este tratamiento de inyecciones de vitamina C, ¿qué efecto en realidad tienen en la vida de un ser humano? Sí, a ver, primero la vitamina C en general es útil, es tremendamente importante la vitamina C en nosotros. La vitamina C, sin embargo, es hidrosoluble, por lo tanto, en general, si es que uno toma mucha cantidad, se empieza a eliminar por la orina. Por lo tanto, una de las primeras consecuencias es que la orina de uno pasa a ser más cara cuando uno consume de dosis altas de vitamina C, ¿ya? ¿Okay? La base de la vitamina C y de los beneficios en el resfrío está basado en un libro escrito por Linus Pauling, que escribió un libro que se llama How to Live More and Better, que fue un libro muy popular en la cultura americana en los años 80. En el capítulo 13, que yo no lo he leído, ¿sí? Esto lo pasa, he leído la descripción, él describe y cita múltiples trabajos de cómo la vitamina C previene el resfrío, ¿ya? Cuando aparecieron los movimientos de medicina basada en evidencia y el desarrollo de los metaanálisis, que es juntar varios trabajos para llegar a una conclusión única, uno de los primeros metaanálisis que está publicado en una base de datos que se llama Envase, esto está comentado en un libro de revisiones sistemáticas que está editado por American College of Physicians. Uno de los primeros metaanálisis que se hizo fue el de la vitamina C y prevención del resfrío, y ahí se determinó que Pauling, que trabajaba en vitaminas, no era un tipo corrupto, no ganaba dinero por eso, pero era muy fanático de las vitaminas, varios trabajos que no mostraban beneficios, sino que eran neutros, les los proclamó como positivos, siendo que no alcanzaban diferencia estadística. Trabajos positivos lo metieron también en el análisis, pero él ignoró trabajos de investigación que eran en contra del beneficio de la vitamina C, y por lo tanto el metaanálisis final demostró que la vitamina C no lograba prevenir resfrío, que sabemos que hay un porcentaje que está producido por coronavirus, y por lo tanto todo apunta de que si no lograban prevenir resfrío, menos van a prevenir el SARS-CoV-2, digamos, ¿ya? Así que efectivamente datos de vitamina C no hay, en la cultura popular está muy puesta todavía. Y lo otro que se hicieron, pero esto no es para vitamina C en resfrío, sino que fue un infarto al miocardio, que se utilizó vitamina A, C y E. En los años 90 se hicieron 3 trabajos de investigación para prevención de resfrío, de infarto al miocardio, y no se logró demostrar beneficio del uso de esas vitaminas. Se venden todavía en las farmacias naturistas con esa indicación y se van a seguir vendiendo porque hay mucha gente que la compra con esa indicación, y como explico muchas veces, para que algo se venda en una farmacia se necesita que no sea tóxico y que alguien lo compre. Estas son las dos condiciones para que algo se venda en una farmacia. Gracias, doctor. Ya, pues de nada, Angélica. Muchas gracias por la pregunta. Alguien preguntó de qué están hechas las vacunas, así que quería mostrar eso antes de irme porque yo tengo que partir a otro lado después. También online. Y otra pregunta acá de Mauricio Sandoval, que la voy a contestar rapidito. ¿Se sabe algo de cuándo podría llegar la vacuna CanSino a Chile? Sí, en mayo. Sabiendo que requiere una sola dosis, de esa forma podría haber más gente. No, pero en la salida del sistema. Sí, la gracia de la vacuna de una dosis, más que nada, es que esa vacuna, tanto la de Janssen también, que como ustedes saben tiene algunas reacciones adversas infrecuentes, pero las tiene la gracia que son muy resistentes a las condiciones ambientales. Entonces son vacunas que claramente va a tener que agarrar el personal de salud en su bolso y idealmente vacunar a la gente que está debajo del puente, los inmigrantes, personas que no tenemos seguridad si vamos a localizar por una segunda vez para poner la segunda dosis. Y esa vacuna en Norteamérica se usaba en ese sentido para llegar a los sectores más aislados y más rurales. Así que efectivamente el ingreso de vacunas de una sola dosis es muy importante. Acá alguien preguntó qué vacuna es mejor, Pfizer o Sinovac. Al momento de vacunarse uno puede elegir cualquiera. La verdad que no me ha tocado a nadie que le haya tocado elegir. Generalmente le ha tocado lo que hay, ¿ya? Y le he dicho mucho de que efectivamente depende de lo que uno quiera. Si uno es muy estoico y soporta el dolor y las posibles reacciones adversas, en cuanto a efectividad es mayor Pfizer, ¿ya? Pero si uno en general, para un despliegue poblacional, digamos, que lo que nosotros hemos dispuesto, que esa es una cosa también importante, hemos tenido más posibilidades Sinovac, y la verdad es que se ha preferido también porque desde el punto de vista de seguridad ha generado mucha confianza en la población por la baja cantidad de reacciones adversas que tiene. El número de horas con que debieran desecharse las vacunas, la verdad es que lo he leído, pero no me lo sé de memoria, y son para las vacunas de Pfizer específicamente, que tienen muy poca tolerancia a la temperatura ambiental. Ya tienen un límite de horas en que después quedan inactivadas y no se pueden utilizar. Ya. Doctor, habían unas preguntas en el chat. Una de ellas era de qué están hechas estas vacunas y
en cuanto a las mascarillas quirúrgicas, cuánto es la duración de ellas y cada cuánto se deben cambiar? Las mascarillas, nosotros la verdad que en forma interna hemos decidido utilizarla en general no más de 4 horas, ¿ya? Sin embargo, eso se va echando a perder de a poquito. Entonces, la verdad es que no es una cifra tan fija que uno diga en ese momento empieza uno a estar en riesgo de contagio, pero la verdad es que consideramos ya que 4 horas era un tiempo prolongado que ya debería requerir un cambio por lo menos. La verdad que es bastante desagradable ya las 4 horas, no bastante, pero ya se empieza a molestar, se empieza a humedecer la mascarilla y empieza a ser como medio molesto ya tenerla. Ahora, nosotros la población de salud estamos mucho más acostumbrados a usar largo tiempo una mascarilla que la población en general. También es una realidad, ¿ya? Voy a mostrar lo de qué están hechas las vacunas y después voy a contestar lo de la tercera dosis, ¿ya? Ya. Y lo de los anticuerpos que preguntan. Ya. Esto... acá está la pantalla 2. ¿Se ve ahí, no es cierto? Ya, vacunas hay varios tipos, ¿ya? Una es que agarran el virus como tal, que esto es lo que es Sinovac. Sinovac agarran el virus y lo meten en una sustancia que se llama algo así como beta-proponolactona, una cosa por el estilo, que ese básicamente inactiva el virus, ¿ya? Eso hace que el virus no se puede reproducir, no está activo y no puede infectar a nadie, ¿ya? Sin embargo, la sustancia se sabe que cambia algunas proteínas del virus, por lo tanto algo de inmunogenicidad se pierde, no es que el virus quede totalmente hábil para hacer todos los antígenos de la infección natural, ¿ya? Otro grupo de vacunas es la que se llama vacunas de RNA, que efectivamente tienen un trocito genético de RNA que está codificando la proteína S del virus, que es este trozo de acá, y que es contra el que casi toda la respuesta inmunológica se produce. O sea, la punta de la corona del coronavirus es la que el cuerpo sabe defenderse. Entonces lo que se hace es translucirle esto, que es RNA, para que el cuerpo sintetice esta proteína y haga defensa. Lo que hace es la hace un macrófago, de los glóbulos blancos, y expresa esta proteína en su superficie. Entonces el cuerpo aprende que esta proteína es ajena y empieza a atacarla. Para que eso ocurra no basta solamente inyectar el RNA, porque los macrófagos no se lo comen. Hay que ponerle una envoltura que sea un cebo para que el macrófago se lo coma. Y ese cebo es el que la vacuna de Pfizer puede producir alergias importantes, y es por eso que en los alérgicos severos, no en cualquier alérgico, se recomienda no utilizar Pfizer, ¿ya? Otra vacuna es que en una base se coloca una proteína de la corona del virus. Esta proteína se fabrica en diferentes medios. Puede ser fabricada en bacterias y se fabrica en un modelo de otro virus que se llama oculovirus, que se desarrolla en un sistema de plantas que he visto que se cultiva, eso no lo sé hacer yo, y esa básicamente lo que hacen es fabricar y purificar solo la proteína del virus y inyectar eso en una base, que la base más conocida es la de la proteína Novavax, que corresponde a la saponina, que es obtenida de la savia de un árbol chileno, ¿ya? Y la otra posibilidad de vacuna son estas, que son virus, como el adenovirus, que es la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, son la del Gamaleya, en que se les pone el trozo del gen del coronavirus para que lo lleven a la célula y se sintetice la proteína y nuevamente el cuerpo aprenda a hacer la proteína. En resumen, estas están basadas en tomar un virus y inactivarlo e inyectarlo completo, y estas tres, el objetivo es llegar con la proteína de la espiga del coronavirus, llegar al cuerpo, a presentárselo al cuerpo de distintas maneras para que el cuerpo haga las defensas. ¿Ya? Ese es el kit, digamos, del asunto. Va. Ya. Y respecto a la de la tercera dosis de Pfizer, bueno, eso se preguntó un poco ya. Lo que ocurre es que más que una tercera dosis, lo que ocurre es que todas las vacunas van a decaer la respuesta inmune y va a haber que ser necesario poner un booster. Ahora, los boosters son dosis repetidas de vacuna que buscan aumentar la inmunidad que se está perdiendo y hacerla más larga, ¿ya? Y esos boosters se piensa que puede que incluso sean anuales, y esos boosters pueden que sean de la misma vacuna que uno se puso por primera vez o de otra vacuna. Eso no lo sabemos bien todavía. Pero efectivamente va a haber booster, y lo otro que siempre se ha hablado de que esta es una primera generación de vacunas y que puede que exista una segunda y que exista incluso una tercera, ¿ya? Y ahí puede que vayan habiendo cambios según lo que se vaya viendo que es mejor,
más seguro o más efectivo. Así que eso con seguridad va a ir variando en lo que se pueda percibir a futuro, digamos, ¿ya? Esa misma pregunta viene a algo más por aquí, pues eran varias preguntas mezcladas en lo mismo. La tercera dosis con Sinovac. Sí, el test de anticuerpos, tengan mucho cuidado porque la cantidad de test de anticuerpos que se están vendiendo es enorme. Por ejemplo, la mayoría de los test están basados entre proteína N y son no cuantitativos. Y la proteína N, para Sinovac, que es de virus completo, a veces reacciona y la desarrolla. Y no tiene importancia porque son test basados para hacer diagnóstico de la enfermedad y no para medir efectividad de neutralización, ¿ya? Hay un test que es cuantitativo, que tiene antiproteína N y proteína S, que este sí logra medir cierto grado de inmunidad, pero la correlación no es exacta con el nivel de neutralización. Y yo solamente lo he gestionado, repeticiones de dosis para personas que son ese test y que han tenido tratamientos inmunosupresores o enfermedades autoinmunes potentes que podrían explicar en el caso de una vacuna de menos efectividad, que tuvieran una respuesta disminuida y que sería recomendable utilizar mayor dosis, ¿ya? Pero no tiene una correlación exacta y como les digo, la mayoría de los test de anticuerpos que se venden son de antiproteína N que no tiene ninguna importancia en lo que es inmunidad. Ok, doctor, yo creo que vamos a poder responder la última pregunta en honor al tiempo, digamos, que acá Marian escribió, dice, con respecto al estudio con nuestras llamas, ¿se sabe si existirán los recursos para llevarlo a buen término? Sí, bueno, yo trabajo con Alejandro, así que soy parte comprometida en el tema, ¿ya? Ahora, yo la verdad es que he insistido de que Chile ha tenido la ventaja de que se han formado gente muy capaz, como es Alejandro, digamos, y que ha hecho desarrollos científicos que son muy buenos y de primer nivel, ¿ya? Sin embargo, y esto la verdad que es una meditación del gobierno francés, o sea, de grupos franceses, a raíz de que ellos no desarrollaron una vacuna contra coronavirus por Sanofi, una empresa grande, porque han analizado una cosa que es súper conocida, digamos, que cuando uno quiere desarrollar un producto necesita, por primer lugar, el científico que curre la idea. Eso es BioNTech, por ejemplo, para Pfizer, ¿ya? Esa plataforma después tiene que tener una empresa que la levante, o sea, que sea capaz de desorganizarlo, poner patente, ver la seguridad, desarrollar los estudios preclínicos, llevarlo a fase 1, y eso, y 2 y 3, que es muy caro, y eso ya es la sección de investigación de Pfizer, ¿ya? Y tercero, una empresa que logre hacer finalmente la comercialización, ¿ya? Que eso es la empresa farmacéutica formal, digamos, que nosotros conocemos, ¿ya? Si no se tienen esos tres pilares bien desarrollados, la posibilidad de desarrollar un producto es muy baja, ¿ya? Y un poco nosotros estamos jugando, digamos, dentro de la primera pata, siendo que estamos en un país que lamentablemente no ha desarrollado las otras dos, ¿ya? Cuando esto se lo he comentado a alguna persona, me dice, pero ¿cómo es lo último que este país, bla, 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 bla? ¿Ya? Yo le digo, ¿usted hubiera votado por algún candidato que su eslogan de campaña iba a ser que iba a desarrollar la tecnología en este país y que era lo más importante para que en 20 años nuestros descendientes estuvieran en mejores condiciones? Y ahí me miran y me dicen, no, ya. Entonces, ¿culpa de las autoridades o culpa de lo que nosotros queremos que hagan nuestras autoridades? Así que, en resumen, yo veo muy difícil, si bien Alejandro, que ha sido muy hábil, ha llegado a ciertos convenios con empresas extranjeras o institutos extranjeros que van a facilitar la posibilidad, es la única chance que veo de éxito. Pero si es un desarrollo local del país, tenemos que esperar todavía que pongan la primera piedra de la institución que lograría desarrollar ese producto. Muchas gracias, doctor. No sé si habrá otra pregunta. Yo creo que el doctor tiene una actividad a las 12. Yo creo que estamos como en un tiempo considerable igual para despedirlo. Si alguien tiene algo que decir, agregar. Al parecer no. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Les dejo nomás la misión que les había dicho. Convénzanse a alguien que no se quieren vacunar de vacunar, y eso yo creo que habrán, si lo hacen cada uno con todo, con el número que son, habrán salvado a una persona, algunos de ustedes, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Se agradece enormemente la oportunidad de contar con su presencia el día de hoy. Yo creo que todos los asistentes también están con sus caritas llenas de felicidad por habernos apoyado en esta actividad el día de hoy.
y en nombre del equipo de bienestar, de la dirección de personal, agradezco enormemente el habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, doctor, muchas gracias. Chao, éxito, manténgase sanito nomás. Muy bien. Gracias, chao.